Buenos días a todos. Permítame hacerle un pequeño video sobre este curso de gestión de proyectos de construcción. Soy el ingeniero Luis Colonio, justamente profesor de este curso. En este curso, los temas que vemos son muy variados, sobre todo la parte técnica y la parte administrativa, y ese nexo que hay entre estos dos durante la construcción de un proyecto. Y eso nos obliga pues a hablar, a conversar sobre gestión y tratar de construir pues unos los fundamentos teóricos que sustenten esta parte de la actividad. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que ver y estudiarlo a profundo son los procesos de construcción. Como puedes ver, ahí tienes un proyecto, una obra lineal, que es la construcción pues de un sistema de transporte, en este caso conocido como un tren eléctrico. Entonces, en cada uno de estos elementos que se logran construir, tienen sus procesos de construcción, pero esos procesos de construcción no están pues aislados, no son solos, sino que esos procesos de construcción tienen recursos mano de obra, como pueden estar viendo acá, también tienen recursos materiales, tienen equipos, y eso hace que sean flujos de procesos, porque todos estos recursos se tienen que direccionar, se tienen que gestionar para que se pueda dar bien la construcción de cada uno de esos procesos. Pero esos procesos son, digamos, muy complicados, por lo que ameritaría organizarlos de repente por etapas tecnológicas y que actualmente, lo que yo lo conozco como etapas tecnológicas y así lo enseño, en el mundo laboral suelen llamar fases, ¿no? Fases de proyecto, y que lo que hay que hacer es concentrarse en una determinada fase o una determinada etapa tecnológica que tiene su listado de procesos y que es mucho más fácil administrarlo, direccionarlo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vemos en el curso. Estudiamos estas etapas tecnológicas, estas fases, pero ¿con qué fin? Con el fin de obtener los tiempos que se han de demorar y cómo están relacionados estos procesos, porque como los mencioné son flujos, por lo tanto esos procesos interactúan. Y al interactuar va pues a condicionar el momento en que debe ejecutarse estos procesos. ¿Vamos? Si bien es cierto, cuando nosotros estudiamos esos procesos y lo desarrollamos, tenemos que entender bien sus recursos que requieren, luego lo tenemos que gestionar esos recursos para que se den en el momento. Pero lo que yo estoy hablando parece muy sencillo, sin embargo requiere que nuestros alumnos lo puedan conceptualizar. Y para ello, cuando hablamos de proceso, se entiende que en un curso anterior, que vendría a ser de tecnología de la construcción, el alumno o el estudiante ya viene con ese concepto de que él conoce los procesos. En cambio, aquí lo que hacemos es, nosotros le asignamos recursos a esos procesos y comenzamos a ejecutar esos procesos. Es decir, le comenzamos a gestionar esos procesos. Y como herramienta, todo esto al final lo podemos plasmar, lo podemos llevar a un software como por ejemplo el MS Project, en la que nos ayuda pues a hacer lo que estamos viendo ahorita en la vista, ¿no? Es decir, tenemos ahí nuestro listado de procesos con sus etapas tecnológicas, y luego tenemos al costado nuestro diagrama GAM, pero no solamente existe el diagrama GAM, también existen otras herramientas más como el diagrama RAID, cronogramas, en fin, hay herramientas que las vamos a tener o las conocemos en esa parte del curso. Pero este diagrama GAN que lo ves ahí, en realidad son redes, y que esas redes obedecen a un cálculo matemático. Entonces, una parte del curso se concentra también en el estudio de esas redes para que no necesariamente el alumno necesite pues, un software para tratar de solucionar esas redes, ¿no? Sino pueda, mediante un modelo adecuado, pueda solucionar esas redes.
Cuando hablamos de redes, por ejemplo, nos centramos en dos tipos de redes. Las redes llamadas arco-trabajo o lo que viene a ser las redes vértice-trabajo. Ahí está el sustento y ahí lo trabajamos, lo estudiamos. Y una de las cosas que determinamos, por ejemplo, es la ruta crítica. ¿Ya? Ahí van a ver la ruta crítica. Es aquellos procesos que no tienen holgura, es decir, que son fijos y que en ese tiempo se tiene que ejecutar el proyecto. Pero sin embargo, en la práctica nos hemos dado cuenta que si bien es cierto existe esa ruta crítica, pero eso es siempre y cuando los procesos no tengan perturbaciones en su desarrollo. Pero ¿qué pasa? En la práctica existen perturbaciones, lo que se conoce como restricciones. Y las restricciones aparecen por la cuestión pues, de la gestión de la persona, es decir, la persona cuando gestiona y comete un error o no vio, ¿no? O no vio venir un problema, entonces cuando ya se está dando el proceso, se está ejecutando, se presentan esos problemas. Por lo tanto, el tiempo esperado que se iba a ejecutar no se cumple. Y al no cumplirse, nuestra ruta crítica puede cambiar o va a cambiar. Entonces, al cambiar esa ruta crítica, ya se nos genera todo un problema. Y hay una corriente que está, digamos, orientado al estudio de ese problema y se conoce como, por ejemplo, la cadena crítica. El método de la cadena crítica no es otra cosa de que aparezcan rutas críticas, pero cuando se está ejecutando el proyecto, ¿no? A razón de unas restricciones que han de aparecer en el proceso. Entonces, mediante esa metodología, como que se ha dado un paso más, ¿no? Un paso más, y existe ese modelo. Si bien es cierto, de repente nosotros no lo llegamos a ver ya este tema, pero sí le dejamos abierto la puerta a los alumnos, a los estudiantes, para que ellos fácilmente lo puedan leer, este método de la cadena crítica, y lo puedan conceptualizar muy rápidamente. ¿Estamos? Pero una vez superado ese método de la cadena crítica, resulta que ahí no queda la cosa, sino todavía viene más temas, y entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar a Lee Kostaiso, que nos presentan ciertas filosofías que en el fondo es lo que nosotros lo estudiamos desde un comienzo, son filosofías, o sea, algo que sí o sí se tiene que dar. Como por ejemplo, una de las cosas que nuestros estudiantes tienen que manejar y comprender es el volumen de trabajo que se tiene que hacer en cada proceso. Y es algo que se tiene que determinar, es algo que se tiene que conocer. Yo no puedo ir a construir un edificio o una carretera y luego, aparte de saber cuáles son los procesos, yo necesito saber cuál es el volumen de trabajo, porque si no, no puedo predecir en cuánto tiempo lo voy a hacer. Entonces es parte de la filosofía. Pero luego también tengo recursos, y esos recursos requieren una gestión, que también es parte de la filosofía. Pero a eso, a ese manejo de recursos, y también ten presente que hay personas, eh, ahí entramos un poco a la parte administrativa, a la parte de dirección. Pero el hecho de interactuar estas personas no es tan sencillo que se pueda hacer, que puedan conversar, dialogar, si es que no se tiene algunos conocimientos previos, como por ejemplo es manejar el espacio, el parámetro espacio. Aquí en el curso de gestión de proyectos de construcción, justamente le damos bastante énfasis al manejo de ese parámetro espacio. ¿Cómo organizas tu espacio de tal manera que la dirección y la ejecución del proyecto tenga un objetivo? Y en la gestión actual, inclusive plasmada en el Last Planner o en EcoStation, ha aparecido este tema que justamente se llama, pues, ¿no? Construcción o la gestión de la construcción basada en la localización. ¿Entiendes? Basado en la localización. Entonces, ese es el manejo ya del parámetro espacio, y justamente es uno de los temas que lo vemos ampliamente en este curso. ¿Qué significa, pues, el parámetro espacio? Por ejemplo, ahí en la fotografía puedes ver que en una determinada semana, ¿no?, está pensado actuar en estos espacios de la edificación, y eso nosotros lo tenemos que haber identificado mucho antes. Entonces, una vez definido este espacio, ajá,
Ahora sí, las personas que están interactuando en este espacio durante la ejecución, ahora sí pueden conversar, pueden dialogar, y ahí es donde ahora aparece este nuevo enfoque, porque todo lo que te acabo de mencionar se ha ido aprendiendo, se ha ido aplicando, pero aún así siempre seguimos teniendo algunos problemitas durante la ejecución del proyecto, y todo apunta que tiene que ver con la planificación colaborativa, es decir, con todos los que están acá involucrados en el proyecto, necesitan conversar, necesitan dialogar, necesitan interactuar, necesitan cambiar opiniones y todo eso. Y a eso se llama, pues, la planificación colaborativa. Pero para que eso se dé, se necesita un salón, un ambiente apropiado. Y justamente esos salones también ha ido cambiando. Hoy en día, prácticamente todos los proyectos tienen un salón, digamos, adecuado para que se dé esta gestión. Como puedes ver, existen muchas pizarras donde las personas tratan, pues, de alguna manera anotar las restricciones, los problemas, la forma como están ejecutando, qué necesitan, y no solo lo plasmen ahí, sino que quede como evidencia y luego en el transcurso de la semana veamos qué se cumplió y qué fallamos. O sea, estamos en constante aprendizaje. Y eso es lo que hoy en día se está apuntando en lo que es gestión, pues, de proyectos de la construcción. Son conceptos, este, digamos, muy de moda, y en nuestra malla curricular necesitamos incorporarlas. Pero para que se pueda lograr eso, necesitamos tener ya el material preparado. Y para tener el material preparado, hoy en día, pues con esto de los conocimientos de las aulas virtuales, se requiere hacerlas más dinámicas, pero para eso se requiere más conocimiento. Entonces ahí de repente vamos a necesitar ayuda de profesionales que manejen, pues, estos sistemas, porque hablar de aula virtual significa tener muchos sistemas incorporados. A ver, por ejemplo, el mismo Kahoot, el mismo Mentor, o sea, hay un montón de programitas que ayudan a que tengamos nuestro material mucho más dinámico, mucho más rápido y a disposición de los alumnos. Es más, necesitamos también preparar materiales que ayuden a este tipo de conocimiento, ¿no? Porque este tipo de conocimiento, necesariamente el estudiante tiene que acercarse a la empresa, tiene que hacer sus encuestas, tiene que conversar con el georresidente, tiene que conversar con el maestro de obra, con el capataz, con el operario. Y si es posible, inclusive, estar ahí como un espectador, ¿no?, de esta reunión que se da, donde se analiza los problemas que hemos tenido en ese periodo corto de ejecución del proyecto y cuáles son las decisiones que se toman. Entonces, con eso, obviamente va dándole sentido a estos conceptos y con eso, pues, puede mejorar mucho la gestión de los proyectos. Bueno, esa es una parte y falta todavía la otra parte, que es la de costos, ¿no? Y la de costos, principalmente, lo que vamos a querer ahora es, antes de ejecutar el proyecto, poder estimar el presupuesto. Y para eso también se sigue casi la misma metodología que acabamos de ver en esta pequeña presentación. Es decir, se tiene que entender los procesos, se tiene que cuantificar los procesos y cuánto costará hacer ese proceso, y nos va a llevar a lo que es el presupuesto. Y luego la otra parte, que sería el control. ¿Cómo controlamos los costos y presupuestos durante la ejecución del proyecto? Entonces hay toda una metodología y que están, pues, separadas en estos dos cursos: gestión de proyecto de construcción 1 y gestión de proyecto de construcción 2. La primera parte, que se entiende los procesos, los tiempos, los recursos, y la segunda parte, todo lo relacionado con costos, productividad, tanto como proyecto y tanto como control del proyecto. Bueno, eso es lo que en resumidas cuentas les puedo decir del curso, y invitarlos, pues, ¿no?, a todos los alumnos que se incorporen a este curso. Es muy importante y creo que todo ingeniero no solamente debe salir con los conocimientos bien plasmados, teóricos, académicos, sino también tiene que salir con estos conceptos de gestión, que es muy importante a mi modo de ver. Bueno, eso sería todo por el momento. Muchas gracias y
hasta nueva oportunidad.